Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos reuniéndonos para llevar la palabra del Señor a las personas que no nos podemos congregar por causa de la situación que estamos pasando en estos momentos. Pero Dios es bueno, Dios es misericordioso, y por medio de este sistema podemos llegar hasta sus hogares. Esperemos que la palabra de Dios se haga vida en sus corazones. Esperemos que la reciba con el amor con el cual el Señor Jesucristo nos la dejó. Vamos a comenzar con una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Padre, porque una vez más, Señor, me permites poder compartir tu palabra, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, el que hable por medio de mi boca, Padre bendito. Te pido, Padre Santo, que tú, Señor, pongas el carbón encendido sobre mis labios, Padre bendito. Te pido, Padre Santo, que tú, Señor, quites todo mal pensamiento, Señor, que tú quites toda mala palabra y que todo lo que diga, Señor, sea bajo tu dirección, Padre bendito. Bendice tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Juan, en el capítulo 8, versículo 31. La palabra del Señor es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca del Padre. Palabra del Señor. La verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces se habla de libertad, pero hay veces que decimos que somos libres y estamos como los fariseos, cuestionando siempre lo que se hace en nuestras iglesias para mejorar el crecimiento espiritual para nuestras congregaciones. Tal era el caso de los fariseos, que siempre estaban en disputas con Jesús por los milagros y señales que él hacía. Una vez más lo vemos aquí declarándolo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Del pecado, porque muchas veces decimos que somos hijos de Dios y nuestros hechos muestran lo contrario. No queremos dejar nuestra vieja manera de vivir. Por eso, en el versículo 8:34 de Juan dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, nosotros estábamos alejados de Dios y necesitábamos restablecer la comunicación con nuestro Creador y conocer el camino que nos lleva hasta el Padre. En Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino. Camino significa comunicación de ciudades y lugares. El Antiguo Testamento habla de la vida humana como un camino. En el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Jesús es la coronación del camino que Dios ha planeado para la salvación. Cristo, en su encarnación, ha abierto un nuevo camino por el cual
el hombre puede llegar hasta Dios. Nosotros estábamos alejados de Dios. Nosotros, al momento de nacer, nacemos en pecado, porque el pecado viene con nosotros. Nosotros necesitamos alguien que nos restaurara, alguien que nos justificara para poder llegar delante del Padre. Y Jesucristo, en su inmensa misericordia, Él ofreció su vida para darnos salvación. Él ofreció su vida en esa cruz donde fue atormentado, donde fue castigado, donde fue molido por nuestros pecados. Como miramos el domingo pasado, día de resurrección, miramos que Jesús fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Y gracias a esa resurrección es que nosotros ahora estamos aquí, teniendo vida eterna y vida en abundancia. Y en Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando Jesucristo derramó su sangre en esa cruz, se rompió el velo que dividía la comunicación de Dios y el pueblo. Ahora nosotros ya no necesitamos intermediarios, porque podemos llegar por medio de Jesús ante nuestro Dios. Por eso Jesús dice: yo soy el camino para llegar al Padre. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar la figura de los dos caminos entre los que el hombre debe elegir. En el Salmo 1:6 dice: mas Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. En Proverbios 15:9 dice: abominación es a Jehová el camino del impío, mas el que ama a él, al que sigue justicia. ¿Quieres caminar por el camino que es Jesucristo? ¿O por cuál camino estás caminando tú? ¿Por el que es Jesucristo o por el camino que tú mismo has creado? Si nosotros estamos caminando por el camino que Jesucristo nos mostró y abrió entre el Padre y nosotros, debemos de seguir las obras de Jesucristo. Debemos de seguir su palabra de Jesucristo. Debemos de buscar el ejemplo que Jesucristo nos dejó para que nosotros continuáramos en ese camino que nos lleva directo al Padre. La verdad. La verdad es conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. A través de la Escritura aparece lo que Dios designa como la verdad. Es divina y está por encima de las opiniones de los hombres. Por prudente y piadosos que estos sean, en el Antiguo Testamento se da la amonestación: compra la verdad y no la vendas. Proverbios 23:23. La verdad debe referirse a Dios, el cual es el verdadero. Pero como Dios no es llamado, la verdad en esta comprende todo lo que pueda ser conocido de Dios, sea declarado por la creación o dada a conocer por la revelación. La verdad no es simplemente lo que se mantiene como dogma, sino que tiene que ser recibida en el alma. Pablo preguntó a los gentiles: ¿quién los había estorbado para que no obedecieran a la verdad? Gálatas 5:7. El juicio caerá sobre la cristiandad por cuanto no recibieron el amor y la verdad para ser salvos. En 2 de Tesalonicenses 2:10 dice, 2 de Tesalonicenses 2:10, la verdad es el camino real a la libertad. La verdad os hará libres. La verdad no puede ser separada del Señor Jesús, que es el camino. La verdad y la vida es la verdad por cuanto es la revelación
personal de Dios al hombre. Juan advierte a una dama cristiana que no acepte a nadie en su casa, ni le diga bienvenido, a no ser que mantenga las doctrinas enseñadas por los apóstoles. En otras palabras, la verdad que está en Jesús. Vamos a mirar qué dice en segunda de Juan. Segunda de Juan 10 y 11. Segunda de Juan 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenidos, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto quiere decir que nosotros conocemos la verdad, y la verdad es Jesucristo. La verdad es el Hijo de Dios que se entregó en esa cruz. La verdad es la que debe de morar en nuestros corazones. Nosotros tenemos que aceptar esa verdad que Dios nos dejó para que nosotros continuáramos en esta vida. Esa verdad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es la doctrina que Jesucristo nos dejó. Es la doctrina que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar, tenemos que continuar y tenemos que predicar. Tenemos que predicar a Jesucristo como el Cordero inmolado. Esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros como hermanos, como hijos de Dios, debemos de creer. Debemos de creer que Jesucristo es el Mesías, que Jesucristo vino a salvar al mundo, que Jesucristo nos dio vida eterna. La vida. El hombre en un estado natural se considera moralmente muerto en pecado y necesitado ser vivificado por el poder de Dios, o como viviendo en pecado y necesitado aceptar la muerte a fin de poder vivir. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, antes de conocer a Jesucristo, antes de aceptar a Jesucristo, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros pecados, estábamos muertos en las obras que nosotros hacíamos. Caminábamos sin Dios y sin esperanza. Caminábamos en un camino que nos lleva a la perdición. Caminábamos en un camino que nos lleva a la condenación. Porque como acabo de decir, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si nosotros no hemos conocido o no habíamos conocido la verdad, nosotros éramos esclavos del pecado que reinaba en nuestras vidas. Pero muchas veces, como dije al principio, nosotros decimos que somos salvos, decimos que somos hijos de Dios, pero aún practicamos esas cosas. Aún practicamos las cosas que hacía nuestra antigua manera de vivir. No hemos experimentado el nuevo nacimiento que Dios nos ha dado. No hemos experimentado la vida que Jesucristo nos ofrece. La vida que Jesucristo nos ofreció al morir en la cruz del Calvario. Muchas veces nosotros nos engañamos o nos hacemos de oídos sordos para no escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque aún estamos muertos en nuestros deleites, aún estamos nosotros muertos en nuestra vieja manera de vivir. Pero en Efesios 2:1 nos aclara: y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora nosotros somos hijos de Dios y tenemos vida y vida eterna. Y en Romanos 6:2 dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo viviremos en el pecado si hemos muerto a él? Hermano,
en las Escrituras con la muerte. La vida eterna ha sido revelada en el Señor Jesucristo, y esto es el verdadero Dios y la vida eterna. En 1 de Juan 5:20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan 5:11 y 12 dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por ello, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida ahora, y lo sabe por el Espíritu Santo. El Espíritu da vida. El Espíritu da vida. Si nosotros conocemos al Hijo, tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Conocemos al Espíritu Santo, es el que nos redarguye, es el que nos ayuda en nuestros momentos de necesidad. Es el que nos anima a seguir adelante, continuando, llevando la palabra de Dios, hablando de Él, hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad y la verdad nos ha hecho libres. El apóstol Juan ha hablado de la vida como un estado subjetivo de los creyentes, aunque inseparable del conocimiento de Dios, plenamente revelado como el Padre en el Hijo, y verdaderamente caracterizada por esto mismo. El Señor dijo al Padre en oración: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esto lo podemos ver en Juan 17:3. El apóstol Pablo presenta la vida eterna más en su aspecto de esperanza puesta delante del cristiano, que sin embargo tiene un efecto en aquí y ahora. En Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios nos había prometido la vida eterna. Y esa vida eterna viene por medio de Jesucristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. De ello se puede ver que para el cristiano la vida eterna se relaciona en su plenitud con la gloria de Dios, cuando el cuerpo presente que forma parte de la vida de la vieja creación será transformado, y habrá una total conformación a semejanza del Cristo en el cumplimiento de los propósitos de Dios. Nosotros un día vamos a ser transformados, vamos a adquirir un cuerpo glorificado, vamos a estar delante de ese gran Dios que nos dio esta vida. Pero mi pregunta para ti en esta tarde es: ¿verdaderamente tus acciones muestran que eres un hijo de Dios? ¿O estás como los fariseos, siempre debatiendo de lo que Jesús hace? Siempre debatiendo por lo que los hermanos hacen. Siempre cuestionando que por qué se hace esto, que por qué se hace lo otro. Y nos olvidamos que todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. No lo hacemos para agradar a ningún hombre. No lo hacemos para agradar
a los hermanos, hacemos para agradar a Dios. Porque la palabra de Dios dice, la mies es mucha, mas pocos los obreros, manda obreros a tu mies. Y nosotros estamos dispuestos a llevar la palabra de Dios por amor a Él, por amor a ese sacrificio que hizo en esa cruz, por amor a ese sacrificio que nos rescató de donde nos encontrábamos. Porque déjame decirte algo, antes de conocer a Cristo, yo era una persona que sumamente me enojaba, una persona que tenía vicios, que andaba perdido. Pero gracias a la misericordia de Dios que me rescató de esa vieja manera de vivir. Y ahora estoy aquí sirviéndole. Me he dejado moldear por Él. No ha sido fácil, porque aún quiere resaltar la carne en mi vida. Pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, me redarguye y me habla y me dice, acuérdate que yo soy tu Creador. Acuérdate que un día vas a estar delante de mí. Y todo lo que yo haga y todo lo que yo diga, un día va a ser. Y un día todo va a ser delante de Dios. Si he hablado la verdad, Dios me va a juzgar. Si he hecho lo que tengo que hacer, Dios me va a juzgar. Porque la palabra dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios en esta tarde es que nosotros tengamos vida y vida eterna. Y para tener vida eterna, primeramente necesitamos de ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dejemos que esa verdad se haga carne, que esa verdad verdaderamente la tengamos en el corazón. Y como miramos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesucristo, por el sacrificio que hizo tan grande en la cruz del Calvario. En Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros somos libres por medio de Jesucristo. Oremos. Bendito Dios, en esta noche, Señor, estamos delante de tu santa presencia, poniéndonos, Padre bendito, para que tú, Señor, seas el que nos liberes, Padre Santo. Tal vez, Padre bendito, aún tenemos ese mal humor, ese mal genio, Padre bendito, pero en esta tarde, Señor, te lo entregamos a ti, Padre bendito, para que tú, Señor, lo tomes, Padre bendito. Tal vez, Padre bendito, aún, Señor, nos gusta hablar de más, Padre bendito. Aún, Señor, nos gusta, Señor, el chisme, Padre Santo, pero en esta tarde, Señor, te lo entregamos a ti, Padre bendito, para tal vez, Señor, aún atender tu palabra, Señor, leer tu palabra, Señor, orar contigo, Padre bendito. Pero en esta tarde, Señor, nos ponemos ante ti, Padre bendito, para que tú, Señor, avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre bendito. Para que tú, Señor, nos des libertad, Señor, para servirte, Padre Santo. Que nos des libertad, Señor, para leer tu palabra, Señor, para orar, Padre bendito, para ver la necesidad del prójimo, Padre bendito. Estamos delante de ti, Señor, pidiéndote libertad, Padre Santo, porque aún siendo tus hijos, Señor, estamos faltos de ti, Padre bendito. Aún diciendo que somos cristianos, Padre Santo, somos muy lejos, Señor, de eso, Padre bendito. Necesitamos, Padre Santo, que tú hagas la obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, Padre bendito. Transfórmanos, Padre bendito. Rompe, Señor, la vieja manera de vivir, Señor. Y haznos vivir conforme a tu santa voluntad, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque en tu inmensa misericordia, Señor, tú estás con nosotros, Padre bendito. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor le bendiga.